Es. Pues de manera introductoria, pues tenemos que el oxígeno, pues es la fuente vital. Entonces sabemos como los pacientes ahorita de que sin oxígeno en pocos minutos pues pueden fallecer. Entonces por eso es la importancia, ¿no?, de asegurar la buena función del sistema respiratorio. Y pues para eso hay diferentes pruebas que podemos utilizar. Pues normalmente las alteraciones del aparato respiratorio pues vienen siendo causas directas de alguna patología, ya sea obstructiva o restrictiva, y pues para eso existen las pruebas de función respiratoria que nos van a ayudar a detectar y a confirmar alteraciones tanto fisiopatológicas, para valorar la gravedad de la patología, para ver la respuesta al tratamiento y para valorar la evolución de la enfermedad. Pues primero que nada, pues hay que volver a la escuela a repasar lo que son los volúmenes y las capacidades pulmonares. De esta manera vamos a poder estudiar la ventilación pulmonar y vamos a poder llevar un registro, ¿no?, de la cantidad de aire que va a entrar y que va a salir de los pulmones. Entonces, pues para fines prácticos esto es lo que va a ser la espirometría. Sin embargo, pues hay muchas más pruebas que son accesibles y que son más prácticas y más fáciles de realizar los pacientes. Entonces tenemos a los volúmenes y a las capacidades pulmonares. Los volúmenes, pues ya sabemos, ¿no?, que tenemos el volumen corriente, que es el volumen de aire inspirado y expirado que entra en cada respiración normal. Tenemos al volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Como su nombre nos dice, pues el volumen de reserva inspiratorio va a ser el aire extra que tú inhalas sobre el volumen corriente. En un adulto varón aproximadamente 70 kilos, pues va a ser de unos 3.000 mililitros. El volumen de reserva expiratorio es el volumen de aire que una persona puede expirar durante una expiración forzada. Y en un adulto igual promedio, pues va a ser de 1.100 mililitros. Y también tenemos al volumen residual. Este pues es el volumen de aire que queda en los pulmones y que se va a encargar de mantener pues los alvéolos, ¿no?, de mantener ¿cómo se dice?, que abiertos los alvéolos. Y pues este volumen residual no lo podemos medir así directamente, entonces para eso existen varias pruebas de función pulmonar. Luego tenemos a las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares, pues tenemos a la inspiratoria, que va a ser una combinación de lo que dijimos que era el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Y en un adulto promedio, pues es como de 3.500. Luego tenemos a la capacidad residual funcional, que va a ser la suma de lo que es el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Y tenemos a la capacidad vital, que es la combinación de estos tres, que es el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Entonces la capacidad vital va a ser la máxima cantidad de aire que una persona va a poder eliminar de los pulmones después de haberlos llenado. Entonces aquí en la capacidad vital vamos a encontrar lo que es la FEV1, la BEV1, que viene siendo el volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿Y esto qué nos dice? Que un adulto sano es capaz de expulsar del cuerpo el 80% de la capacidad vital. Entonces por eso es importante tanto conocer la capacidad vital y pues lo que es la FEV1, que ahorita más adelante vamos a estarla midiendo. Y también está la capacidad pulmonar total, que viene siendo la suma de todo, ¿no? Entonces aquí tenemos de manera más resumida que la capacidad vital viene siendo la reserva inspiratoria, el volumen vital y la reserva expiratoria, y la capacidad pulmonar total le vas a sumar lo que es tu volumen residual. Y pues ya esta es la gráfica que todos conocemos. Entonces aquí tenemos aquí tenemos lo que es el volumen corriente. Dijimos que el volumen extra que una persona es capaz de inspirar o expirar es el volumen tanto inspiratorio de reserva
como el volumen expiratorio de reserva. Y luego también dijimos que siempre quedaba una cantidad de aire para mantener los alvéolos abiertos, que es el volumen residual, que lo tenemos acá abajo, que va a ser ese volumen que no vamos a ser capaces de medir directamente. Luego teníamos a la capacidad vital, que era la suma de todo el aire que éramos capaces pues, de inhalar y expirar al final. Luego teníamos la capacidad residual funcional, que era la suma del volumen expiratorio de reserva más el volumen residual. Y también teníamos la capacidad pulmonar total, pues que es todo. ¿Cuántos tipos de pruebas de función respiratoria existen? Un montón. O sea, creo que todos antes de llegar a la neumo pensábamos que nada existía el respiro, pero existen un chorro de estudios. Hay diferentes tipos de espirometría, hay pruebas de volúmenes pulmonares, ahorita los vamos a ver. También está la DLCO, que es la prueba de capacidad de difusión del monóxido de carbono. Tenemos la oximetría en reposo, las pruebas de esfuerzo submáximo, pruebas de esfuerzo máximo y pues una gran cantidad de estudios, ¿no? Inclusive la gasometría también entra como un tipo de prueba de función respiratoria. Ya para entrar ya con las pruebas, pues tenemos que, pues la neumología tiene un boom como de los años 80 para acá, ¿no? Entonces no hay un consenso exacto. Uno llega a la consulta y ves las pruebas de función respiratoria aquí en el IMSS, te vas a la priva y son otro formato, y te vas a otro país y es otro formato. Entonces eso es algo que no se ha podido llegar pues a un consenso para que todos los médicos, así como en cardio, que tú ves un electro y eres capaz de interpretarlo aquí en China, en cualquier parte, es una limitación, ¿no? Para que todas las personas sean capaces de interpretar una prueba de función respiratoria, que pues hay muchos formatos y que no estamos familiarizados con ellos. ¿Cuáles son las indicaciones para las pruebas de función respiratoria? Pues ya dijimos, ¿no? Cualquier paciente que tenga tos crónica persistente, que tenga sibilancias, que tenga disnea, que esos pacientes son candidatos a que nosotros los mandemos a hacerse una prueba de función respiratoria y ya decidiremos cuál dependiendo de las características del paciente. Para evaluar la terapia con los broncohilatadores, para evaluar los efectos de exposición, por ejemplo, pacientes que tienen exposición en minas y todo eso, pues son pacientes que hay que estarlos protocolizando con espirometrías. Pacientes que vayan a ser intervenidos, por ejemplo, una cirugía de tórax, también tienen que tener una evaluación con pruebas de función respiratoria, porque el pronóstico de la cirugía se basa en cuál es su función pulmonar. También nos ayuda a evaluar la insuficiencia respiratoria y el seguimiento del curso de la enfermedad y la respuesta. Ahora pues empezamos con la espirometría, pues es la prueba de función respiratoria más conocida, más estandarizada. Yo creo que es la que más o menos todos hemos visto alguno en la consulta en algún momento de nuestra formación. La espirometría pues, es una prueba médica de tamizaje que va a medir varios aspectos tanto de la función respiratoria como del pulmón, y se va a llevar a cabo utilizando un espirómetro. Tenemos también que son los espirogramas, que son los trazos, ¿no?, que nos va a registrar la prueba, y tenemos que el esfuerzo del paciente se va a llamar maniobra respiratoria forzada. Entonces, hay muchos tipos de espirómetros, hay diferentes pruebas que se pueden hacer simple o se puede hacer forzada, pero pues para fines prácticos tenemos que hay espirómetros de volumen y espirómetros de flujo. Los de volumen ya no se utilizan, son los espirómetros que empezaron y que tenían que sacar cálculos y usaban un compás, los neumos para calcular los datos, y ahora no, ahora están los espirómetros de flujo, que estos miden qué tan rápido fluye el aire cuando se desplace hacia adentro y hacia afuera. Entonces eso es lo que hacen los nuevos espirómetros. Y pues los espirómetros de flujo hay diferentes tipos. Pues para fines prácticos, el que hay aquí y el que en casi todas las instituciones tienen es el neumotacógrafo, que es el estandarizado, que sirve para muchas cosas, nada más que sí tiene ciertas desventajas, ¿no? De que si el paciente no puede hacer bien la prueba, si trae secreciones o algo así, pues puede haber fallas ahí con dificultades.
Hay otros espirómetros, como por ejemplo el ultrasónico, que es como el boom ahorita que hay de los espiros. Ese no tiene tantas desventajas, pero la desventaja es el costo, ¿no? El costo económico, entonces no es tan accesible. En cuanto a las mediciones, pues son mediciones que te arroja la computadora. Son como 6 a 8 mediciones que te va a interpretar en la prueba de espirometría. Tú vas a ver en el resultado muchos numeritos, pero realmente los que tú necesitas para interpretar el estudio son estas tres. Entonces ya decíamos que está la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en un segundo y el cociente del BEF1 entre la capacidad vital forzada, que es el índice de Tiffenau, creo que le llaman. Entonces son estas tres. Capacidad vital forzada no es lo mismo que la capacidad vital, ¿no? Hay que hacer como una diferencia. La capacidad vital forzada es equivalente a la capacidad vital en el paciente, debe de ser pues igual, ¿no? Pero esta es la capacidad vital que el paciente puede lograr durante la maniobra. Y pues tenemos aquí las curvas. Entonces, pues más que nada estas son las curvas que tú tienes que ver en una espirometría para que tú digas, la prueba sí se realizó bien, el paciente está normal. Entonces la primera, siempre te van a aparecer esas dos curvas, que es la curva normal de flujo-volumen, que es la primera, y tenemos la curva normal de volumen-tiempo. La curva de flujo-volumen es una forma de triángulo y pues se caracteriza porque tiene un ascenso muy rápido y tiene un pico y después tiene una caída pues que avanza, ¿no? Conforme los litros que el paciente es capaz de realizar. Y la curva de volumen-tiempo también tiene un ascenso rápido, pero esta se caracteriza porque tiene una rodilla y tiene una meseta. Entonces estas son las dos curvas que siempre tenemos que revisar en las espirometrías. Pues eso es lo que les mencionaba, ¿no? Del inicio rápido, el flujo pico, que es así se le llama al pico ese que se forma, o flujo máximo también se le llama, y el descenso suave en forma de triángulo. Entonces eso es lo normal de una espirometría. Y acá en la de curva volumen-tiempo también se me olvidó mencionar, por ejemplo, hay ciertos criterios, ¿no? Para decir que una espirometría es aceptable. Entonces esta espirometría tiene que llevar por lo menos, en cuanto a la curva de volumen-tiempo, a 6 segundos en un adulto. En los niños puede ser a 3 segundos, pero en un adulto, que nosotros vemos por los adultos, pues es hasta 6 segundos. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esta es una curva que sí completó con los criterios. Y aquí en la meseta tiene que ser mayor a 1 segundo y no tiene que haber una diferencia de más de 25 mililitros. O sea, que no haya un descenso o un ascenso así mayor a 25 mililitros para que sea criterio, ¿no? de que cumple con los criterios de aceptabilidad. Ahorita los vamos a mencionar. Y pues lo mismo, ¿no? Algo que se me olvidó mencionar aquí en la curva de flujo-volumen es que la curva de flujo-volumen va a medir tanto la expiración como la inspiración. Siempre nosotros, pues el triangulito va a ser la expiración, porque decíamos que lo que haces en la espirometría es un esfuerzo no expiratorio. Entonces la curva triangulita es la expiración y esta como U que se ve acá abajo es la inspiración. Lo que tenemos que ver aquí para que se cumplan los criterios es que el volumen sea proporcional, ¿no? O sea, que sea el mismo volumen aquí que acá abajo. O sea, si el volumen de la inspiración queda acá y acá llega hasta este punto, pues como que no va a coincidir, ¿no? Entonces tenemos que ver ese tipo de detalles nosotros para ver que sí se hizo una adecuada espirometría. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues ya las mencioné, ¿no? Pacientes que tengan tos crónica, que tengan disnea, son pacientes que son candidatos a hacer un estudio de función pulmonar como una espirometría. Pacientes que tengan un índice tabáquico muy alto. En ciertos pacientes les van a pedir exámenes médicos, que tengan exposición laboral, ya dijimos, pues los mineros, que los van a operar, que les hayan dado tratamiento con inhaladores o con esteroides y pues quieran ver la respuesta para valorar discapacidades e incluso pues por estudios, ¿no?
También tenemos la monitorización, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Para ver el pronóstico de estos pacientes. Y esto del seguimiento, pues también se me hizo interesante. ¿Por qué? Porque el seguimiento con espirometría no se va a indicar una espirometría cada 6 meses ni cada año. Va a depender del contexto del paciente, va a depender de la patología de base, va a depender del grado, ¿no? De la severidad de la patología. Por ejemplo, en una EPOC se recomienda una vez al año la espirometría, siempre y cuando pues, no haya una caída del T1 mayor a 50 mililitros por año. Si el paciente te presenta una caída muy abrupta, pues tal vez haya que hacerle antes una espirometría para que no se te deteriore tanto. En el asma varía de 3 a 6 meses, o ya depende del tratamiento, ¿no? Si le haces un ajuste de tratamiento, pues tienes que hacerle antes la espirometría para ver cómo va la patología. En fibrosis quística, casi siempre es anual, dependiendo, ¿no? De los años que tenga el paciente. También se les pide, por ejemplo, patologías como distrofias musculares y otras patologías. Hay diferentes criterios. Contraindicaciones, yo tomé esta tabla de un artículo del INER, pero ya cuando me tocó dar la clase, pues se comentó que las nuevas guías de la Sociedad de Tórax ya te comentan que todas las contraindicaciones realmente son relativas. Ya no hay contraindicaciones absolutas, a menos que tú veas que el paciente está muy inestable, pues como para que haga la prueba, sí es la única contraindicación. Pero todas estas son contraindicaciones relativas. ¿En qué paciente, por ejemplo, con una patología neurológica está de hecho indicado hacerle unas pruebas de función pulmonar para ver si lo intubas? Pues ver para si lo intubas. Ajá. En Guillain-Barré, ¿verdad? Porque son predictores que tengan. Sí, pero bueno, espirometrías ahí no tanto, pues porque puede haber artefactos, ¿no? Por lo que mencionábamos, que la espirometría es un estudio que no es tan fácil, que inclusive para una persona que nunca ha hecho una prueba, tal vez la primera 1 o 2 pruebas que haga no sean adecuadas, pues no las puedas realizar. Entonces, si es un paciente en ese contexto, pues tal vez no te pueda ni siquiera realizar la prueba. Ahí hay otras opciones que ya te vienen en la guía como mejores, pues, para que el paciente simplemente respire normal y no tengas tú que forzarlo a la maniobra y que no la haga bien y tú piensas que no está tan mal, pero pues como no pudo realizar bien la maniobra, te vayas ahí con falsos positivos. Por eso ya te dicen que no hay contraindicaciones absolutas, son todas relativas. Ya tú decidirás al final. Vamos a ver los criterios de cuándo tú dices que esta es una prueba adecuada y que puedes basarte en ella, o cuando no cumple con criterios, ahorita lo checamos. Y pues hay complicaciones, ¿no? Durante el procedimiento se pueden marear, pueden tener síncopes, pueden exacerbarse las patologías. Por eso pues hay que advertirle, ¿no? Al paciente de que puede haber complicaciones. En cuanto a la técnica, pues hay que preparar el equipo. Esto pues lo comenté en lo de Neo, ¿no? Pero aquí con nosotros pues no es tan práctico. Estos igual son condiciones que tiene que cumplir el área para que se pueda llevar a cabo pues la prueba. Y esto se me hizo muy importante porque pues nosotros mandamos a pacientes a hacerse espirometrías y muchas veces no les explicamos cómo lleguen a la hora del estudio. El paciente tiene que haber no fumado por lo menos 2 horas antes de la prueba. Tiene que llevar ropa cómoda, si obviamente, pues estos pacientes son pacientes que casi siempre usan broncodilatadores, entonces tienes que decirle tú, oiga, pues tienes que suspender el broncodilatador dependiendo del tipo que sea, ya tú le tienes que decir dependiendo de la vida media del broncodilatador, si es de corta duración, con 4 horas antes que la suspendan, con eso, pero si está haciendo, por ejemplo, teotropio o ese tipo que son de vida larga, pues ya tú le vas a decir, no, pues ¿sabe qué? 24 horas antes o 12 horas antes, o sea, no se ponga la dosis esa mañana porque también va a alterar el resultado. Pues que se tomen su medicamento para la presión, porque también se pueden descontrolar, decíamos, sus patologías de base, que pues no lleguen en ayunas, pero que tampoco hayan comido en abundancia, o sea, que algo ligero. Y que no hayan hecho ejercicio antes de la espirometría, obviamente que no lleguen corriendo o algo así a hacer la prueba.
La maniobra, pues, la maniobra, no sé si has tocado ver una espirometría, es muy sencilla, la verdad. Si ponen al paciente, hay espirometría sentado y de pie, la que se hace aquí, pues es en reposo el paciente. Se hacen mediciones del peso, la talla, el índice de masa corporal, se le explica al paciente ya sentado cómo es la maniobra, se le va a decir que pues se le va a colocar una pinza en la nariz para que no pueda respirar por la nariz, se le va a colocar la boca en una boquilla que pues se cambia con paciente diferente y pues que tiene que colocar sus dientes en cada boquilla, tanto superiores como inferiores. Tiene que cerrar los labios y tiene que empezar a respirar normal. El técnico o el médico, cuando ya vaya a tomar los datos de la espirometría, le va a informar en qué momento inspire por lo más profundo que pueda y le va a decir en qué momento del golpe de la expiración lo más fuerte y más rápido que pueda. Entonces uno le tiene que explicar al paciente cómo es que se va. Buenas noches. Bueno, 254, el horario dice a las 8 de la noche y ocupamos de las 8:30 para acá. Y se lo pueden corregir así con pluma. Esta la hacemos. Gracias. entonces, pues, eso es muy importante, ¿no? Explicarle al paciente cómo es que se realiza la prueba para que sea un estudio adecuado. Y ahora vamos con los criterios de aceptabilidad. Esto es algo de los puntos muy importantes, ¿no? Porque muchas veces es un técnico el que hace la espirometría y simplemente pues da el resultado y le da al paciente el resultado y vaya con su médico y pues ya tuvo la espirometría, pero pues tienes que fijarte obviamente que cumpla con los criterios de que fue una buena prueba. Por ejemplo, que se observe en las curvas esa elevación abrupta y vertical, que quiere decir que el paciente hizo bien la maniobra de sacar todo el aire de manera rápida y abrupta. Entonces se tiene que formar el triangulito de eso. El volumen tiene que estar extrapolado, que es lo que veíamos, ¿no? Que tanto el volumen expiratorio como inspiratorio sea el mismo. Tiene que la exhalación al menos ser de 6 segundos en pacientes mayores de 10 años, o sea, en todos los adultos. Y la meseta no tiene que presentar cambios, que es lo que mencionaba yo hace rato. No tiene que haber un cambio mayor a 25 mililitros en por lo menos un segundo en la curva de volumen-tiempo. Y el sujeto que el sujeto no pueda continuar exhalando o ya no pueda hacer la prueba. Eso también es otro criterio para terminar la prueba. Y algo que tiene que ir siempre incluido es que esté libre de artefactos. ¿Qué son los artefactos? Son muchas variables que pueden encontrarse en los estudios y que si nosotros vemos que el estilo tiene artefactos, pues no es una prueba válida. Por ejemplo, ya veíamos las curvas normales, ¿no? En flujo-volumen y en volumen-tiempo. Aquí, si se dan cuenta, se ve que se está formando el triángulo, pero no tiene ese descenso, no se forma el triángulo como tal. Aquí se ve como que se hace una cuchilla, porque terminó antes pues la prueba el paciente y no llegó a donde tenía que llegar. Igual aquí la meseta apenas se está formando, pero no cumple con el periodo de los 6 segundos, se termina antes. Entonces estas pues son espiros que tienen artefactos y que no los puedes tú utilizar para valorar al paciente. Aquí está también, se termina de manera abrupta, pues no cumple con los 6 segundos. Y también está el esfuerzo variable, que viene siendo esto, que el paciente, normalmente tú ocupas 3 espirometrías, y de esas 3 espirometrías que cumplan un criterio de aceptabilidad, tienes que tomar pues como los mejores valores, ¿no? Pero si tú observas esto, que en la primera espiro salió muy bien, y luego más o menos, y luego muy mal, entonces eso te habla como que el paciente puede estar fingiendo, ¿no? A la hora de hacer la prueba, porque si tú haces 3 espirometrías, debes de estar pues muy parecidos, ¿no? Los valores. Entonces aquí, bueno, hay mucha gente que pues quiere hacer su trabajo o algo así y pues fingen pues. Entonces esto es una manera de identificar a pacientes que pues no tienen ningún problema. También tenemos tos en el primer segundo, pues la tos va a interrumpir, ¿no? la curva, y pues eso tampoco es válido. El cierre glótico pues también se ve así y se corta abruptamente.
Y aquí en la de volumen tiempo no se ve la rodilla, se ve plano. La exhalación repetida, aquí vemos como que se forma el triangulito, pero vuelve a exhalar otra vez. O no había terminado de exhalar todo y la continúa, ¿no? Y aquí igual. Obstrucción de la boquilla, pues se ve así. Y errores en la línea de base, esto ya sería el técnico, ¿no? Que por ejemplo, si se dan cuenta, aquí no empieza de cero, ni acá tampoco. Y pues la fuga, esto se ve hacia aquí en el flujo volumen. Y la fuga es que, por ejemplo, aunque el paciente haya terminado los 6 segundos, sigue. Y pues eso nos habla de que está jugando porque el paciente ya ni siquiera está haciendo la maniobra. Y ahora sí, ¿cuántas espirometrías se necesitan para que sea aceptable? Para decir que una espirometría es grado A, normalmente te van a reportar ahí en la espirometría qué grado fue la espiro. Entonces decimos que es grado A cuando hubo 3 maniobras aceptables, quiere decir que la repetibilidad fue menor a 150 mililitros y que la técnica, esto nos dice que es una técnica muy confiable. Entonces, un paciente que tiene una espirometría durante el estudio grado A, quiere decir que tú con seguridad puedes decir, pues si cumple con un patrón obstructivo, sí es obstructivo porque es un estudio que es muy confiable. Grado B, usted dice que técnicamente confiable, ¿no? Grado C, pues ya serían de todos los estudios que hizo, que 2 fueron aceptables, pero la repetibilidad fue menos de 200 mililitros. Entonces, normalmente las guías te dicen que A o B son como las que tú deberías utilizar. Si te llega un paciente con un resultado E, pues se supone que ese resultado no es recomendable. Hay que ahí valorar o hacerle otro espiro o pues otro estudio, porque no es recomendable. Creo que aquí en México, pues, o aquí en la institución, muchas veces, pues, aceptas C o D, ¿no? Depende de cómo esté la institución, tus recursos y todo. ¿Y cuántas espirometrías puedes hacerle a un paciente en un solo día? Se recomiendan que máximo al día lo sometas a 8 maniobras, pero si el paciente aguanta y necesita mucho de estudio, pues le puedes ir hasta 15 máximo. 15 veces lo puedes someter a la espirometría, porque pues si no ya, o sea, y es difícil, ¿no? Que alguien te aguante 15 veces el estudio. Y acá tenemos esta tablita que nos habla del límite inferior normal en lo que es la FEP1 y la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque no es el mismo valor en todos los pacientes. Por eso los rangos en cuanto a esta relación en pacientes pediátricos y en adultos es diferente, ¿no? En las guías. Entonces, a los pacientes que están en los 40, el índice de tífano es entre mujeres 72 en hombres 70, a los 50 en mujeres 70 y a los hombres 68. En cuanto a los de 60 años en adelante, pues ya está bajando, ¿no? 67, 66 en hombre. A los 70, 65, 64 y a los 80 ya andas como en el rango de los 60. Para que si no tienes un paciente que no cumplió pues con la relación de 70, pero ya tiene 70 años, pues no quiere decir que esté mal, pues sino es por el rango de edad lo que le va a tocar. Y pues este es el algoritmo de cómo vamos a interpretar una espirometría para decir si es un patrón obstructivo, si es restrictivo o si va a ser mixto. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que tienes que fijar en una espirometría? Ver si es A o B. ¿Por qué? Porque decíamos que eran las confiables. Si es una espirometría D, pues ya para empezar ya no estás cumpliendo, ¿no? con los criterios de aceptabilidad y pues se te sugiere que repitas la maniobra pues hasta máximo 8 veces o hasta 15 veces, o pues si no intentes con otro estudio, ¿no? Porque no va a ser confiable. Si sí es A o B, pues ya aquí te vas a ir a interpretar los datos. ¿Qué es lo que vas a ver primero? Vas a ver 6 o 8 datos. ¿Qué es lo que te vas a fijar primero? Decíamos el índice de tífano, que te tienes que fijar
en el límite inferior normal, que es lo que decíamos hace rato. Dependiendo de su edad, es el índice o es el valor en el que te vas a basar. Si la relación es igual o mayor que lo que le toca por edad, pues ya te vas a ir a la FBC. Si esta es igual o mayor al 80%, sí, decimos que es una espirometría normal. Entonces, estos son los dos valores que vamos a tomar en cuenta para decir si una espirometría es normal. Si la FBC no fuera igual o mayor al 80%, nos va a hablar o nos va a sugerir un patrón restrictivo. Con la pura espirometría no podemos decir que ya tiene un patrón restrictivo. Tendríamos que hacer otros estudios, pero esto ya te va a sugerir que es algo restrictivo. Ahora, si la relación, el índice trífeno no cumplió con el límite inferior normal, nos vamos a sospechar que es algo obstructivo. Y aquí, ¿qué vamos a checar después? Nos vamos a ir a checar lo que es la FEV1. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de la gravedad, el porcentaje que tenga. Eso es por lo que hemos visto en los pacientes con EPOC, ¿no? Entonces, si está mayor del 70%, pues va a ser leve. Si es del 60 al 69, moderado. Si es de 50 al 59%, moderadamente grave. De 35 a 39, grave. Y menos de 35% o menos de 30%, algunas literaturas se lo manejan, pues ya es muy grave. Entonces, esa es la manera en cómo vamos a interpretar una espirometría al momento que nos llegue. Simplemente te tienes que fijar en lo que es el índice de trífeno primero que nada. O sea, vas a ignorar todos los demás valores y te vas a ir a este primero. Si está normal, te vas a ir a la FBC. Si está normal, dices tú, este paciente tiene una espirometría normal. Si no llegara a estar normal la FBC, piensas en algo restrictivo, pero te sugiere nada más. Y si el índice de trífeno y la FEV1 están disminuidos, pues ya confirmas que tiene algo obstructivo el paciente, y dependiendo de la FEV1 es el grado, ¿no?, de obstrucción que va a tener ese paciente. ¿Dudas con esto? Y pues ya así viendo las gráficas, ¿no?, decíamos que el patrón obstructivo pues es una reducción del flujo expiratorio máximo respecto a la capacidad voltar forzada, y se va a detectar mediante el índice de trífeno, y que va a ser menor de 70 o menor a su límite inferior normal que decíamos en la tabla de edad. Entonces, ¿cómo vamos a ver las gráficas? Vamos a ver el triángulo, pero vamos a ver que aquí se hunde el triángulo, no desciende de manera, ¿cómo se dice? Que vaya descendiendo y que se vea la línea aquí vertical, pues se hunde aquí esto. Y no se ve la rodilla ni se ve bien cuando es la meseta en el patrón obstructivo. Entonces, lo único que va a estar normal aquí es la FBC, lo demás va a estar disminuido. En el patrón restrictivo vamos a encontrar, decíamos, el índice de trífeno normal, y la FBC va a estar disminuida. También pues la FEV1 puede estar disminuida. Y pues la curva va a ser muy parecida a una normal, pero se van a ver pequeñitas, ¿no? Y en el mixto se va a ver un patrón obstructivo, como la curva que se veía aquí, el triángulo esta que no se ve, pero pequeño. Entonces todo en un patrón mixto, tanto obstructivo como restrictivo, pues todo va a estar alterado, todo va a estar disminuido. Y pues esto, no sé lo que parece ahí, pero eso es todo de espirometría simple. Ahora la prueba post-broncodilatador es cuando hacemos la espirometría, y posterior a eso vamos a administrar medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Pues por lo general es el butamol, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que debes de vigilar? Más que nada, pues que el paciente se haga una buena aplicación del medicamento inhalado, porque eso puede alterar la prueba. Sí, se recomienda por eso que se haga una cámara espaciadora. La dosis en los adultos pues es de 400 microgramos, y pues una vez que ya el paciente se tomó el medicamento, lo vas a dejar sentado, te esperas de 15 a 20 minutos y le vuelves a hacer una nueva espirometría
y pues se tienen que haber cumplido los criterios, ¿no? de que sea que haya mejorado. Aquí está cómo vamos a interpretar la espinoposbronquidilatador. Tiene que haber un aumento de la FEV1 de más del 12% o más de 0.2 litros. Esto nos va a sugerir una respuesta aguda a broncodilatadores. ¿Y pues en qué nos va a ayudar esta prueba? Muchas veces nos ayuda a ver si ese POC es asma, que no descarta, ¿no? Porque hay asociación muchas veces de que pues según las nuevas guías te dicen que o es uno o es otro siempre, porque pues le vas a dar el tratamiento más dirigido hacia cada patología. Entonces está como controversial eso de lo bueno. Y la prueba de metacolina. La prueba de metacolina es una prueba de provocación bronquial. ¿Cuál es el propósito? Pues demostrar que hay hiperreactividad bronquial. ¿Cuándo se recomienda? Cuando tú piensas que el paciente es hiperreactor, pero tiene una espirometría normal. Entonces como que no coincide la clínica con la espirometría. Aquí puedes utilizar esta prueba, sin embargo, pues tiene muchas contraindicaciones, puedes poner muy grave pues al paciente, tiene que haber un médico en el momento para atender las complicaciones. Y pues la verdad que esa es la interpretación, ¿no? Del estudio, que tiene que haber, cuando administras la metacolina nebulizada, tienes que estar midiendo la BEF1 con cada dosis, y cuando el paciente tenga una caída de 20% respecto a la BEF1 basal, pues ya dices tú que sí es hiperreactor bronquial, y pues le tienes que administrar el salbutamol. Pero pues muchas veces el paciente no responde al salbutamol y pues se te puede complicar. Entonces la verdad que es una prueba que no se utiliza ya mucho porque hay otros estudios mejores, pero pues como tiene bajo costo, muchas instituciones todavía la siguen utilizando. Entonces realmente nada más te va a decir que el paciente es hiperreactor. Es todo lo que te va a decir la prueba. Dice que aquí no la hacen, ¿verdad? Sí la hacen, aquí hay para hacerlo, pero no hay un médico fijo aquí en donde están las áreas de función pulmonar. Entonces tiene que haber un neumólogo que esté ahí, porque como es una prueba que nunca sabes cuánto tiempo va a durar en caer la BEF1, pues puede durar rato ahí, pues los médicos no van a estar ahí toda la mañana, y si se complica, pues no hay carro rojo, no hay varias cosas, no hay para hacerlo. Así que pues sí, la verdad, hay muchas pruebas que te van a decir lo mismo y que no te tienen que someter a ese riesgo. Luego está la DLCO, que es la prueba de capacidad de difusión de monóxido de carbono. Pues esta es una prueba, no sé si la habían escuchado, pero sí, pues es una prueba que ya viene como con mucho auge. Por ejemplo, ya la guía GOL 2021 ya te ponen en cuanto a POC, ya no te ponen nada más la espirometría, ya te sugieren que hagas este tipo de pruebas, la caminata de 6 minutos, además de que hagas la espirometría. Entonces, pues esta prueba sí se hace aquí, por ejemplo. Ahí te puedo hacer la diferencia, ¿no? Si es un patrón obstructivo, si se trata de una bronquitis crónica o si es un enfisema, dependiendo si sale aumentado. Y es una prueba que es mucho más fácil de realizar, que no tiene que ser tanto esfuerzo. Pues es una prueba también de función pulmonar que es muy importante, ya desde hace muchos años existe, pero pues no es accesible en todas las instituciones. Esta se encarga de medir la capacidad de los pulmones para transferir gas a lo que son los glóbulos rojos. Entonces, pues es una prueba muy, muy accesible y pues se recomienda mucho, ¿no? en los pacientes. Pues aquí vamos a tener otras definiciones. Hablar de DLCO es la capacidad de difusión, ¿no? del monóxido de carbono. Y pues se puede interpretar como DLCO, y pues es una medida, ¿no? de conductancia de los gases. Todo eso se va a medir por computadora, ya todo viene programado. Y el volumen alveolar pues se considera el número de unidades alveolares que contribuyen y que se miden durante esta prueba. El KCO es el coeficiente de transferencia de monóxido de carbono. Pues se escribe como DLCO sobre el volumen alveolar, y pues es un índice de eficiencia
de este intercambio, ¿no? De alveolar de monóxido de carbono. Y también está el factor de permeabilidad, que es la constante de la velocidad con la que se transfiere este gas. En cuanto a las indicaciones, pues ¿para qué nos sirve esta prueba? Pues nos ayuda para evaluar disnea, hipoxemia, para evaluar enfisema, lo que decía la Scarlett hace rato, para evaluar enfisema, para evaluar la presencia de enfermedad pulmonar intersticial, para seguimiento de enfermedades pulmonares, para hacer diagnóstico diferencial en cuanto a la restricción del volumen pulmonar, detectar enfermedades vasculares pulmonares, para evaluar discapacidad cognitiva pulmonar. Y pues, ¿esto qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir en resumen la DLCO? Nos va a decir cómo está la densidad pulmonar en estos pacientes. Entonces nos va a decir qué tanto pulmón hay y qué tanto en ese pulmón está funcional. Entonces, pues, es una prueba que nos va a ayudar para muchas cosas. Otras aplicaciones para lo que se utiliza más en esta unidad es para enfermedades como sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, por pacientes que se les dio quimioterapia y enfermedades reumáticas. Entonces, es un estudio que no es tan costoso, pero como utiliza helio, o sea, utiliza un intercambio de gases para el resultado, pues creo que ahí está limitado, ¿no? El gas aquí, o sea, pues no es tan caro, pero nada más llega cierta cantidad, pues entonces como que tienes que ser muy selectivo para las pruebas de este tipo. Está padre, ¿no? Porque por ejemplo en las neumopatías intersticiales, pues con eso te quitas la duda, ¿no? Si es intrínseca, o si es algo extrínseco, ¿no? Que esté afuera del pulmón del paciente, o que está restringiendo. Y, por ejemplo, pues es una prueba que no puedes preparar tanto al paciente como en la espirometría, que tienes que verificar muchas cosas que no te interfieran en la prueba. Y aquí no, pues aquí realmente lo único que tienes que quitarle es el oxígeno al paciente, porque pues si no, obviamente va a haber ahí falsos resultados. Y pues la maniobra esta realmente es bien rápida, porque nada más se conecta a la boquilla, se conecta a una toma que es la que te da el gas, y el paciente pues va a respirar normal, o sea, va a exhalar, inhalar, pero no va a hacer ninguna maniobra forzada como en la espirometría, y ya la computadora va a sacar el cálculo. Y pues la calidad de la prueba es que el volumen inspirado debe ser más del 90% en la medición más grande de la capacidad vital. Esto pues son más así de criterios que tienen, ¿no? para validar la prueba. Esto es importante. Obviamente se tienen que hacer ajustes, ¿no? En pacientes que tienen anemia, porque pues es lo que está midiendo la prueba, en pacientes que fuman, o en pacientes que están a una altura, pues a una gran altura. ¿Cómo se interpreta la prueba? Pues aquí tenemos cómo decimos que está la gravedad. Decimos que es normal entre 76 a 140, 80 a 140% más o menos. Decimos que está alto cuando es más del 140% y que está disminuido pues menor a esto, ¿no? Aquí en este caso el 75%. Entonces una disminución severa sería pues, menos del 40%. O sea, aquí pues esto es lo que vamos a revisar nosotros. Simplemente pues ver si hay alteraciones o no. Y pues estas son todas las patologías, ¿no? que te pueden dar esos patrones. Pues la sarcoidosis, incluso tumores, linfomas, pues el enfisema, fibrosis quística, bronquitis, pues muchas patologías. La reumática, ¿no? Te da un chorro de afectación pulmonar. Y como es más restrictivo, ahí el problema, pues te ayuda más esto. La espirometría decíamos que nada más te sugiere, pero no te confirmaba algo restrictivo. Y los volúmenes pulmonares, esta es una prueba que aquí se utiliza mucho, que es la pletismografía. Aquí, volviendo a lo que estábamos viendo, aquí vamos a ver lo que es el volumen residual, la capacidad funcional residual y la capacidad pulmonar total. Entonces aquí vamos a medir la capacidad pulmonar total, el volumen residual, que decimos que era esto de abajo que siempre queda, y
la capacidad funcional residual, que es esto de acá abajo. Y pues, ¿qué nos va a la capacidad funcional pulmonar? Es lo que vamos a medir. ¿Y cómo la medimos? Pues hay diferentes métodos también para estudiar los volúmenes pulmonares. Están los métodos de circuito cerrado, o que son los por dilución. Puede ser por helio, por nitrógeno. Estos métodos pues son menos confiables porque en caso de que el paciente tenga daño pulmonar o que tenga enfisema, pues en esa parte no va a entrar bien el helio ni el nitrógeno, entonces van a ser partes del pulmón que no se van a poder medir o valorar. Entonces, por eso, en cuanto a los volúmenes pulmonares, pues como el estándar de oro, ¿no? Aquí sería la pletismografía corporal, y aquí pues la pletismografía corporal pues la tenemos a la mano. Pues es lo que mencionaba hace rato, que pues puede haber... se pueden infravalorar los volúmenes en pacientes con enfermedades obstructivas o en zonas donde no esté funcional el pulmón. Y esto consiste, ¿no? en alcanzar un equilibrio en cuanto a los gases. Y pues ya con la pletismografía, pues pues originalmente se hizo para calcular qué tanto volumen de gas le cabía al tórax. Y pues nos va a medir de manera precisa y exacta la capacidad funcional residual, y en base a esta capacidad funcional residual nos va a calcular lo demás, que decíamos que por ejemplo el volumen residual, que no lo podíamos medir directamente. En base a esta medición pues vamos a poderlo medir, y también nos va a ayudar a medir lo que son las resistencias de la vía aérea y otros parámetros. Pues casi son las mismas indicaciones, ¿no? En patologías que nosotros no podamos distinguir entre restrictivo y obstructivo, para evaluar enfermedades obstructivas que inducen bajos resultados en las pruebas con helio. O sea, que si con las pruebas de volúmenes pulmonares por dilución, si no tuviste un resultado claro, pues te haces la PET, entonces por eso no se recomiendan tanto esas por dilución, de una vez irte directo a la PET. Y pues nos ayudan a evaluar las resistencias del flujo aéreo, la respuesta a los broncodilatadores, la hiperreactividad bronquial. Por eso decíamos que hay otras opciones aparte de la prueba metacolina, como la pletismografía, que no sometes a tanto riesgo pues al paciente. Y también pues nos va a ayudar a todas estas mediciones, ¿no? ¿Cómo preparar al paciente? Pues igual son casi las mismas indicaciones de la espirometría, que el paciente pues no haya fumado, que el paciente no haya acabado de hacer ejercicio, pues suspender los broncodilatadores dependiendo el tiempo de la vida media de cada uno, y pues que simplemente no lleguen en ayunas. Contraindicaciones, pues ya decíamos que todas son relativas, que hay inestabilidad hemodinámica, que tiene una patología, una cirugía reciente, pero pues nada más tú comentando al paciente el riesgo de que se pueda exacerbar esta patología. Pues, ¿qué es el pletismógrafo? Pues es esta cajita que vemos aquí, es muy parecida a la que hay aquí en el área de neumología. Sí. Pues es un equipo que se encarga de medir un volumen constante en esa caja, y pues es una caja herméticamente cerrada con una capacidad de hasta 600 litros, donde el paciente pues, se va a colocar para el estudio. Y pues aquí, pues, en esto consiste, ¿no? La prueba. Se le va a pedir al paciente pues, que inhale y exhale de manera normal, y pues va a haber un dispositivo que el técnico que está haciendo la prueba va a mantener abierto o mantener cerrado de acuerdo a lo que él quiera medir en ese momento. Por ejemplo, vemos aquí que el obturador abierto nos va a medir, aquí están las resistencias, y si cerramos el obturador nos va a medir lo que es el volumen torácico. Entonces, pues esto lo puede manipular el técnico. Y pues esto va a pasar a un transductor de presión, y por medio de señales y todo se van a hacer los cálculos del volumen, y pues se van a interpretar los resultados en la computadora. Entonces pues la pletismografía se basa en la ley de Boyle,
que decía que esta ley nos habla de que el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión aplicada. Y aquí lo vemos con estas flechitas, que a menor volumen, mayor presión, y mayor volumen, menor presión. Entonces, en eso se basa la pletismografía. Por eso pues, es un estudio muy antiguo que pues, ya se ha descrito desde hace muchos años. Esto pues, es también lo que nos interesa a nosotros, así es como nos van a llegar los resultados. Nos van a hablar de un volumen residual normal, está entre 65 y 120%, y una capacidad funcional residual entre 65 a 120%, y la capacidad pulmonar total entre un 80 a 120%. Si alguno de estos rangos está disminuido o elevado, pues va a depender del tipo de patrón que tiene el paciente. Si, por ejemplo, teníamos la TLC, que era la capacidad pulmonar total, está en menos de 80%, vamos a decir que sería un patrón de restricción. Y pues si está más de 70, pues es ligero. Si es mayor a 60, moderado. Y nos vamos, y así dependiendo de la gráfica. Y hablar de que el pulmón está hiperinsuflado es que la relación sea mayor a 120 o que la capacidad residual funcional sea mayor a 120. Por eso decíamos que la capacidad funcional residual es la que nos va a dar como el parte, ¿no? Para saber qué tipo de patrones. Y pues las pruebas de función de esfuerzo submáximo son muchas. Nada más pues voy a hablar de la pues, más práctica, ¿no? La que se ha mostrado. Pues esta prueba ya también existe desde hace varios años. Antes se podía hacer hasta 12 minutos o 10 minutos, sin embargo ya hay estudios donde se llegó a un consenso de que la caminata de 6 minutos era la que tenía mejor reproducibilidad y que era una prueba que los pacientes pues toleraban adecuadamente. Entonces pues no es necesario que tengas que caminar al paciente más de 6 minutos para tú saber si tiene alguna patología o un requerimiento de oxígeno. Okay. Entonces, pues es muy fácil de realizar, simplemente tienes que tener un área que mida por lo menos 30 metros, que esté techado, se recomienda, y pues que igual el paciente vaya cómodo. Esta prueba nos va a ver qué tanto tolera el paciente, ¿no? la vida diaria, entonces en eso nos ayuda mucho. Y también mide la distancia que un sujeto puede caminar en un terreno plano durante 6 minutos. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con EPOC, por eso se recomienda la nueva guía, porque tú estás viendo realmente cuántos metros es que el paciente tolera antes de empezar con su disnea. Y pues en cuanto a los aspectos técnicos, es muy fácil realizarla, simplemente necesitas un cronómetro, necesitas un oxímetro, de preferencia que pueda checar frecuencia cardíaca, pues un estetoscopio, un manómetro, y pues lo que mencionaba, un espacio bajo techo con al menos 30 metros. Se tiene que marcar el piso para que el paciente sepa de dónde a dónde es que va a caminar, y se tiene que marcar con unas rayitas o con conos cada tantos metros, para que a la hora que el paciente termine los 6 minutos, tú sepas, se quedó en tal línea, que son tantos metros, y ya el médico va a sacar la cuenta de cuánto en total fue lo que el paciente caminó. Y pues nada más no debe haber realizado ejercicio 2 horas antes, ¿no? De la prueba. Contraindicaciones, pues sabemos todas las cardiovasculares, que obviamente no se haya infartado o una cardiopatía isquémica, porque pues, podemos provocar con el esfuerzo pues, una alteración, podemos provocar alteraciones en la hipertensión arterial. Se va a explicar al paciente lo de la escala Borg. La escala Borg es una escala muy utilizada en muchas cosas, simplemente es una escala que te dice del 0 al 10, y pues ya el paciente te va a decir de qué tanto fue su esfuerzo durante esos 6 minutos. El médico tiene que estar en los 6 minutos, tiene que estar explicándole al paciente, debe instruirlo cómo es que, de dónde a dónde va a caminar, y siempre ya está
estandarizadas hasta las frases y en qué momento las tiene que estar diciendo el médico para que el paciente vaya a un ritmo constante y pues la prueba sea reproducible. Entonces pues el médico le va a estar diciendo que va muy bien, usted va muy bien, sígale, quedan 5 minutos, quedan 4 minutos, cada minuto le tiene que estar diciendo cuánto tiempo queda para que el paciente pues siga ese mismo ritmo. Y listo. Perfecto. Era monográfico. Pues quedan